tiene forma de S. Sería aplanada de arriba a abajo. Y la parte más plana está en la parte externa. Sí. Tiene dos caras, que son superior e inferior. Tiene dos bordes, anterior y posterior, y dos extremidades, interna y externa. Ok, hasta ahí nada más. Prefiero que prendan su cámara a que estén con la cámara. Si van a participar, tienen que prender la cámara, ¿sale? Así que, ¿alguien que quiera participar? Yo, profe. ¿Quién es yo? Yaneli. Reyes. Sí. Adelante, Yaneli. Bueno, como mencionaba mi compañero, tiene dos caras, una superior y una inferior. En la cara superior, pues es lisa, pero y tiene una extensión, convexoide de adelante a atrás, y pues tiene dos, como dos rugosidades en Sí. donde se conecta el músculo esternocleidomastoideo. Bien. Y que es por la parte por la parte interna, y por la parte externa del lado anterior se conecta el deltoides, y de la parte posterior el trapecio. También pues ya en la parte inferior ya es más rugosa, y La pues parte inferior, ¿me hablas de cara, de borde o de qué? de la cara. De Cara, ¿verdad? La cara inferior ya es más rugosa, y de la cara es donde ya se encuentra el ligamento trapezoide y el conoide, que componen los ligamentos. ¿Esa en qué parte están? ¿En los ligamentos? ¿En dónde? Los ligamentos están en la parte externa. Bueno, entonces ya no es la cara inferior, En ¿no? la parte. Ok, bien, Está Reyes. en la cara inferior, pero del lado externo. Ok, muy específico. Bien, gracias, Janely. ¿Alguien más? Yo, profe. A ver, Celia. Sus bordes. En el borde anterior, este borde es convexo y es redondeado en sus 2/3 internos, para que, bueno, sirviendo así de inserción al gran pectoral. Y dice Ok. que en El cambio, borde, me estás hablando del borde anterior, ¿verdad? sí, el borde anterior. Bueno, ¿en qué parte es convexo y en qué parte es cóncavo? Mira, con tus manos, dime qué es convexo y qué es cóncavo. Ok. Y yo hago así, qué es convexo y qué es cóncavo. Convexo es así. A ver, Convexo. sería Convexo sería así. así, y Y cóncavo cóncavo sería así, al ¿verdad? revés. Como Ok. que Sí, porque aquí tenemos la clavícula y se ve, ¿no? Y dicen sí. que se puede palpar casi toda su superficie, la clavícula, ¿no? Sí. Ok. Y lo que es el borde posterior, pues es cóncavo, liso y grueso en sus 2/3 internos. Y es por el contrario del otro borde, porque el otro borde es convexo, el borde anterior es convexo y este borde posterior es cóncavo. Ok. Bien. Celia. ¿Cómo te apellidas, Celia? Pineda, ¿no? Sí. ¿Uno más? No, apenas van tres. Otros dos más. Ujú. ¿Qué dice Gwendolyn? ¿Qué leyó usted, Gwendolyn? Pues creo que lo que falta de decir mis compañeros es lo de las extremidades. Muy bien, Gwendolyn. ¿Cuántas extremidades son? Bueno, dime. Son, son dos extremidades y tiene una extremidad interna y una extremidad externa. La interna dice que lo menciona como faceta external, y dice que tiene una cápsula articular que le permite articularse con el esternón, y Bien. mientras la extremidad externa le permite articularse con la parte del acromion
Y la interna igual dice que se inserta con la primer costilla del tórax. Ok, se articula. Recuerden ustedes que los huesos se articulan. ¿Quiénes insertan? Los músculos. Y La parte externa. la parte externa se articula con el acromion de la escápula. Muy bien. Y esto forma la parte del hombro. Bien, la articulación del hombro. Forman parte de la articulación del hombro. Bien, un último. A ver, Francisco, estás muy pensativo. Un resumen de la clavícula. Perdón, es que estaba leyendo lo que yo investigué. A ver, más o menos, lo que te acuerdes. No lo leas, lo que te acuerdes. Bueno, que tiene 2 caras, Sí. 2 bordes Sí. y 2 ¿Y dos? extremidades. Bien, las caras son. Las caras son posterior y Bien, si hay posterior, hay. anterior. Bien. Bordes, Los bordes, pero las caras no son anterior y posterior, ¿verdad? Ay, pero nadie me dice nada. Son superior e inferior las caras. Déjenlo que hable, sí, ya tocó Jorge. sí, superior e inferior, sí. Luego, Sí, ¿no? y luego sigue el anterior y la posterior. Bueno, pero aclaremos entonces, Francisco. ¿Cuántas caras son? ¿Cuáles son, mejor dicho? Ya me dijiste que son 2. Ajá, la superior, que tiene una parte lisa y se inserta con el deltoide. Sí, hay una parte para la inserción del deltoides. Ujú. Y la otra que es la inferior, La cara inferior. la cara inferior. Y los bordes, nada más dime los bordes entonces, Francisco. Ahora sí. Los bordes son, pues, el anterior y el... Exactamente. Bien. Ahí también se insertan músculos, que ahorita los vamos a ver. Bien, Francisco. Hiciste El buen pectoral, esfuerzo. ¿no? ¿Perdón? El pectoral. Eso. Por la parte en el borde anterior, ¿no? Sí, en el borde anterior. El pectoral mayor. Francisco Javier Medina Suárez, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decirme la clavícula o es el hueso más facilito que podemos estudiar, porque de ahí mañana vamos a ver al omóplato o también llamada escápula. Aunque también el omóplato escápula también es un hueso sencillo de estudiar porque es un hueso plano que tiene, o es ancho, mejor dicho, porque contiene 2 caras, 3 bordes, 3 ángulos y también tiene zonas de inserción y relieves donde se van a insertar músculos. Entonces, vamos de poco a poco. Entonces, ¿alguno más que me quiera decir la clavícula? Está sencilla. Lo más complicado sería qué músculos se insertan tanto en el borde anterior como en el borde posterior. ¿Qué pasa por la cara inferior? Hay un canal. ¿Cómo se llama ese canal? El agujero... El canal subclavio, Kevin. Ajá. El canal subclavio. Pero también por ahí se encuentra el orificio o agujero nutricio por donde penetra la arteria que va a nutrir a ese hueso. ¿Por qué se llamará canal subclavio? Porque ahí se inserta el músculo subclavio. Porque está por debajo de la clavícula. No, alguien me estaba diciendo, porque ahí se inserta ¿quién? El músculo subclavio. El músculo subclavio. El músculo subclavio es un músculo muy pequeñito que va precisamente lo que decía Yaneli, de la clavícula a la primera costilla. Es el músculo subclavio. Entonces, por ese canal, por ahí pasa también la arteria subclavia, que dicho sea el paso, se llama así en el transcurso de la clavícula nada más, porque deja la clavícula y llega a la zona de la axila y se llama arteria axilar. Muy bien.
Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la clavícula, ¿sale? Vamos a compartir aquí. Compacto, muy grueso en la parte media de este y se adelgaza progresivamente hacia las extremidades. En la parte en medio del hueso encontramos a la cavidad medular. Recuerden ustedes que la cavidad medular contiene médula ósea amarilla, ¿no? Se considera el medio de unión del miembro superior con el tórax. Realmente esta clavícula o las clavículas son el hueso que une al miembro superior con el tronco, ¿no? Y con el tórax en realidad, ¿sí? Porque por detrás el omóplato no se articula con nadie más que con la cavidad glenoidea con el húmero y el acromion con la clavícula. ¿Cuáles son las partes, me decían ustedes, de que consta la clavícula? Son dos caras, una inferior, que es esta, y una superior, que es esta. Dos bordes, uno anterior y otro posterior. Dos extremidades, una extremidad externa o acromial, que es más plana o delgada, y una extremidad external, que es un poquito más gruesa, o extremidad interna también, que se articula con el manubrio del esternón y con la primera costilla por intermedio del cartílago costal. Entonces, como ustedes bien me decían, posee dos caras, una superior y otra inferior, dos bordes, uno anterior y otro posterior, y dos extremidades, una extremidad external y una extremidad acromial. La external es interna, la acromial es externa. Las caras. En la cara superior se halla justo por debajo de la piel y del músculo platisma. El músculo platisma es un músculo superficial del cuello y que permite que nosotros podamos hacer este movimiento. ¿Sí? Aquí se está contrayendo el músculo platisma y llega hasta la zona de la clavícula. Es lisa en casi toda su extensión, la cara superior, algunas rugosidades inconstantes que marcan las zonas de inserción, donde se insertan varios músculos. Por ejemplo, en la cara superior, el deltoides en el borde anterior del tercio lateral o externo, que forma parte del grupo de los músculos superficiales del hombro, el deltoides. El trapecio en el borde posterior del tercio lateral, también hay una zona donde se va a insertar el trapecio. Este trapecio es un músculo que viene en la parte posterior del cuello y ya lo veremos en algún momento, ¿no? En la cara inferior de la clavícula se encuentra excavada en su parte media por una depresión alargada para el músculo subclavio, donde se encuentra el canal subclavio también, y por donde transcurre también la arteria subclavia, limitado por crestas o labios para la inserción de la aponeurosis clavipectoral. Hacia la parte media se observa un agujero nutricio, que es por donde decía yo que penetra la arteria nutricia del hueso. En la extremidad external, hacia la parte externa, existe una pequeña superficie rugosa, la impresión del ligamento costoclavicular o tuberosidad costal, donde se inserta dicho ligamento. Este ligamento costoclavicular, pues, articula la primera costilla con la clavícula, ¿no? Los bordes anterior y posterior
El borde anterior, en sus 2/3 mediales, hacia la parte external, es grueso, convexo, lo podemos palpar, que es convexo, áspero y sirve de inserción para el músculo pectoral mayor. Su tercio lateral es cóncavo, delgado, también presenta ásperas donde se insertan los fascículos anteriores del músculo deltoides, el músculo del hombro. El borde posterior es grueso, cóncavo y liso en sus 2/3 internos o mediales o en su porción external. Lateralmente es convexo y rugoso y sirve para inserción de los fascículos claviculares del músculo trapecio. Y el músculo esternocleidomastoideo en la parte medial. Incluso ustedes pueden palpar su esternocleidomastoideo. Esto que sale aquí es el músculo esternocleidomastoideo y se llama así porque va del esternón, clavícula, a la apófisis mastoide del hueso, del hueso temporal. En los extremos, tiene un extremo acromial, también llamada extremidad lateral o externa, aplanada de superior e inferior, presenta una superficie articular elíptica para el borde interno del acromion. Por eso se llama así extremidad acromial o externa, ¿no? Porque se articula con una superficie o una apófisis de la escápula que se llama acromion. Por lo general, esta cara mira un poco hacia abajo y afuera y por lo que la clavícula tiende a desplazarse por encima del acromion, tantito, ¿no? Es un bordecito que palpamos aquí. Esa es la clavícula y el acromion está bajito. La extremidad external, por el lado interno, es la parte más voluminosa del hueso, es más gruesa. Se le conoce también como interna. Presenta una superficie articular triangular que se prolonga con la porción vecina de la cara inferior del hueso, formando un ángulo diedro saliente, el cual se articula con el esternón y el primer cartílago costal. Por eso la articulación se le denomina articulación esterno-costo-clavicular, porque participa el esternón, el cartílago costal de la primera costilla y la clavícula. Se encuentra cubierta por rugosidades, superoposteriormente, la superficie articular se encuentra cubierta por rugosidades producidas por las inserciones del disco articular y de los ligamentos. Cuando veamos articulaciones, vamos a ver específicamente articulaciones de la clavícula, que son estas, la articulación esterno-costo-clavicular, o también le llaman esternoclavicular nada más, y la articulación acromioclavicular. Son las dos articulaciones de la clavícula. ¿Ok? Ay, ya no veo. Okay. Me salí de la presentación y de mi pantalla. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí en relación a la clavícula? No, profe. ¿A qué se refiere con el primer hueso notificado? Son de los primeros en consolidarse. Recuerda que hay dos tipos de osificación u osteogénesis, intramembranosa y endocondral. La intramembranosa sucede principalmente in útero, cuando estamos en gestación, apenas dentro del vientre de la madre. Es de los primeros huesos que se empieza a formar y a consolidar como tal, como hueso, no como cartílago nada más, ¿sí? En la osificación endocondral el cartílago se convierte en hueso, pero eso va sucediendo sobre todo en la metáfisis de los huesos largos, ¿no? Y sucede en épocas de mayor crecimiento del ser humano, como son en la edad de la pubertad, 10, 11, 12, 13, 14 años aproximadamente. No sé si quedó claro. ¿Alguna otra pregunta?
en relación a la clavícula. Dime, Celi. Yo tengo una pregunta. Cuando nosotros solemos hacer un movimiento así de hombro y el hombro suele tronar, ¿cuál sería, como por decir, la causa del que uno hace un movimiento y truena el hombro? Normalmente, recuerda que las articulaciones tienen un complejo inflamatorio que consta de ligamentos, cápsula, etcétera. El complejo articular del hombro, se llama así, complejo articular del hombro, consta de varias articulaciones. Una de las articulaciones de las que consta el hombro es precisamente la articulación acromio-clavicular, entre el acromion de la escápula y la clavícula. Y ahí hay muchos ligamentos que en su momento, cuando veamos la articulación, los vamos a ver. Tú haces este movimiento y puede ser que truenen, incluso tóquense y hagan este movimiento y verán que sienten como un crujido. Son los ligamentos, que en algunos pudiera ser que nos estuvieran tronando. Y me decía un nadador de esos que les gusta participar en competencias, mire, ¿por qué a mí me truena todo? Nada más así. Y lo que pasa es el sobreuso y seguramente la inflamación de esos ligamentos que hacen que suenen, ¿no? O a veces por la falta de movimiento también, ¿no? Y se fibrosa porque no se mueve mucho y cuando lo movemos y, ¿no? Y no causa dolor, sino simplemente esa sensación, bueno, ¿por qué me tronó? ¿Que se rompería? En algunos quizá sí les vaya a causar dolor, ¿no? Pero son los ligamentos los que truenan, ¿no? ¿Sí? O cuando ustedes hacen este movimiento y les truenan los dedos. Igualmente son las articulaciones, hay ligamentos y esos son los que truenan, los ligamentos. Uh-huh. ¿Y es malo tronarse los dedos? Pues no es malo, simplemente les damos movilidad a nuestras articulaciones y a esas partes blandas que a veces lo necesitan. Uh-huh. Para lubricarse y tener mejor movilidad. Uh-huh. No es malo moverse es mejor. Gastamos calorías. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Si no hubiese más preguntas, entonces para el día de mañana, viernes, estaríamos leyendo ahora el omóplato o clavícula. ¿Sí? Ya les dije, perdón, el omóplato o escápula, la clavícula de tu cara me lo dijo todo, Arle. Entonces, sí, omóplato o escápula, ¿no? O escápula, perdón. Entonces, igual, ¿qué tipo de hueso es? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuántas caras? ¿Cuántos bordes? ¿Cuántos ángulos? ¿Qué hay en cada cara? ¿Qué hay en cada borde? ¿Qué se inserta en algunos bordes, en algunos ángulos? ¿Sale? Bien. ¿Preguntas entonces hasta aquí? Profe, los extremos también se pueden llamar lateral y medial, ¿verdad? Sí lo vimos, ¿no? Sí les especificaba ahí. Fíjense, los extremos. El interno se le puede llamar external, medial o interno. Son 3 nombres, ¿no? External, estamos hablando del extremo interno de la clavícula. Se le puede llamar extremo interno o extremidad interna o extremidad external o extremidad medial, porque está pues en el plano, perdón, en el eje sagital o plano medio sagital. Uh-huh. Y el extremo externo se le puede llamar así, acromial, externo o lateral inclusive, ¿no? Uh-huh. Les digo que hay hasta para marearlos aquí, mucha terminología, por eso es buena tu pregunta porque empezamos a ver sinónimos y a diferenciar. Ya entré tarde a la clase, Mirari, sí, pero sí tomé lista, ¿no? Ah, no, qué bueno que me dijiste. Bueno, si no hubiese más preguntas, checamos quién me falta de llamarle lista. Yo.
¿Quién es yo? Yo, Arlet. Ah, no, sí, cuando estabas entrando que te di acceso, ya te puse la asistencia. Gracias. Bueno, ¿quién más tengo aquí? No, nada más. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañanita. Ahí les mando el link para conectarnos otra vez. ¿Sale? Bueno. Buena tarde. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.